Hola, soy el Salud Coach. Hoy vamos a hablar de la esquizofrenia, sin miedo, sin estigmas y con base científica, porque comprender una condición es el primer paso para acompañar de forma adecuada a quienes la viven. ¿Qué es la esquizofrenia? Para empezar, aclaremos algo importante. La esquizofrenia no es solo una enfermedad, sino un síndrome psiquiátrico. Dicho de otra forma, se manifiesta a través de distintos tipos de síntomas que solemos agrupar en tres categorías. Por un lado están los síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios y lenguaje desorganizado. Por otro, los síntomas negativos como la baja motivación, la disminución de la expresividad emocional y el retraimiento social. Y finalmente, los déficits cognitivos que afectan la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento mental. En conjunto, la esquizofrenia afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y es una de las principales causas de discapacidad. Pero, y esto es grave, no todas las personas con esquizofrenia funcionan igual. Algunas presentan una discapacidad severa, mientras que otras mantienen una vida académica, laboral y social activa. ¿Cuándo suele comenzar? Ahora bien, ¿en qué momento de la vida suele aparecer? Generalmente la esquizofrenia comienza al final de la adolescencia o al inicio de la adultez, pero rara vez aparece de forma brusca. Antes del primer episodio psicótico suele existir un periodo llamado pródromo psicótico que puede durar meses o incluso años. Durante esta fase suelen aparecer señales más sutiles como aislamiento social, cambios progresivos de conducta, creencias extrañas, alteraciones perspectivas y una caída del rendimiento académico o laboral. Muchas veces la atención médica se busca recién cuando las alucinaciones o los delirios aparecen claramente. ¿Por qué ocurre? Llegados a este punto, surge la pregunta lógica: ¿por qué ocurre la esquizofrenia? La respuesta corta es genética y ambiente. Desde el punto de vista genético, la esquizofrenia tiene una base muy sólida. Aproximadamente el 80% del riesgo es hereditario. Sin embargo, no existe un gen de la esquizofrenia. Se trata de múltiples variantes genéticas pequeñas que en conjunto aumentan la vulnerabilidad, especialmente cuando interactúan con el entorno. Entre los factores ambientales más relevantes se incluyen complicaciones durante el embarazo o el parto, adversidad temprana y vivir en entornos urbanos. ¿Qué pasa en el cerebro? Entonces, ¿qué ocurre a nivel cerebral? En personas con esquizofrenia se observan varios cambios, entre ellos menor volumen de sustancia gris, alteraciones estructurales neuronales y cambios en conectividad entre distintas regiones cerebrales. Estas incluyen la corteza prefrontal, el lóbulo temporal, el hipocampo, el tálamo y el cerebelo. En fases tempranas se ha descrito una pérdida acelerada de sustancia gris asociada a marcadores inflamatorios como el TNF-alfa, lo que sugiere una activación del sistema inmune cerebral, particularmente de la microglia. Además, modelos animales muestran que un variante del gen C4 del complemento más frecuente en esquizofrenia provoca un podado sináptico excesivo, apoyando las llamadas hipótesis inmunosináptica. La dopamina, pero no solo la dopamina. Probablemente hayas escuchado hablar de la dopamina en relación con la esquizofrenia. El modelo clásico surgió al observar de los fármacos que bloquean el receptor D2, mejoran los síntomas psicóticos. Se ha propuesto que un aumento de dopamina puede generar una atribución anómala de la relevancia a estímulos neutros, lo que ayudaría a explicar la paranoia o las ideas de referencia. Sin embargo, este modelo no explica todo.
Por ejemplo, la mejoría clínica tarda semanas, la dopamina interactúa con otros sistemas como el glutamato y el GABA y existen alteraciones en múltiples circuitos cerebrales. ¿Cómo se diagnostica? Con todo esto en mente, ¿cómo se llega al diagnóstico? El diagnóstico se basa en criterios del DSM-5, siempre descartando otras causas. De forma resumida, se requiere al menos 2 síntomas psicóticos durante un mes o más, que exista deterioro funcional significativo, una duración total de al menos 6 meses y que los síntomas no se expliquen por sustancias ni por otros trastornos. Además, la evaluación clínica incluye riesgo de autolesión o violencia, consumo de sustancias y la formación aportada por familiares o personas cercanas. Tratamiento agudo. Hasta ahora hemos hablado de qué es la esquizofrenia y cómo se manifiesta. Ahora pasemos a uno de los pilares del manejo clínico, el tratamiento farmacológico. En fases agudas, los antipsicóticos son la base del manejo. Los principios generales son claros. Usar la dosis efectiva más baja, elegir según el perfil de efectos secundarios y preferir la vía oral, usando la vía intramuscular solo si hay urgencia. La agitación puede mejorar rápidamente, pero la mejoría de los síntomas psicóticos suele verse en 1 o 2 semanas. Los pacientes con un primer episodio suelen responder mejor, aunque también son más sensibles a los efectos adversos. Y si la respuesta es parcial, no todas las personas responden igual. Entre un 10 y 30% responden poco y otro 30% mejora parcialmente, pero mantiene síntomas residuales. Antes de cambiar el tratamiento, es fundamental revisar adherencia, interacciones farmacológicas y consumo de sustancias. Cuando la respuesta sigue siendo insuficiente, hay un fármaco clave que cambia el pronóstico. En casos resistentes, la clozapina es el fármaco más eficaz. Requiere controles estrictos, pero puede transformar la calidad de vida. Prevención de recaídas. Un punto clave es la continuidad del tratamiento. Suspender la medicación es la causa más frecuente de recaída. Con placebo, cerca del 64% recaen en un año. Con antipsicóticos, alrededor del 27%. Por eso el tratamiento suele mantenerse a largo plazo. Cuando hay problemas de adherencia, los antipsicóticos inyectables de acción prolongada puede ser una buena opción. Cannabis y esquizofrenia. Un factor importante a mencionar es el cannabis. Su consumo es frecuente en jóvenes con esquizofrenia y se asocia a empeoramiento de síntomas, mayor apatía e inicio más temprano de la enfermedad. Aunque no se ha demostrado causalidad directa, se recomienda evitarlo, especialmente en personas en riesgo. Intervenciones psicosociales. Ahora bien, la medicación no lo es todo. Existen intervenciones psicosociales basadas en evidencia, como tratamiento comunitario asertivo, empleo con apoyo, entrenamiento en habilidades, terapia cognitivo-conductual e intervenciones familiares. Estas funcionan mejor cuando el paciente ya está estabilizado. Efectos secundarios. Hay que vigilarlos. Por último, un punto fundamental. Los efectos secundarios. Muchas personas no los reportan espontáneamente, por lo que es clave monitorear efectos extrapiramidales, disquinesia tardía, peso, glucosa y lípidos, prolactina, sedación e hipotensión. Detectarlos a tiempo mejora la seguridad y la adherencia al tratamiento. Para concluir, la esquizofrenia no define a la persona. Con tratamiento adecuado, apoyo psicosocial y seguimiento, muchas personas pueden construir una vida con sentido, relaciones y proyectos. Gracias por su atención y nos veremos en el próximo video.